Y a esta hora está ya con nosotros el abogado Salim Saidán. Él es catedrático universitario, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Doctor Saidán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y nos gustaría precisamente tener su visión, cuál es la lectura jurídica que tiene usted sobre la situación de la Contraloría General del Estado luego de la renuncia de Pablo Celi. Realmente la Contraloría se encuentra en este momento en acefalía. Le escuchamos a Carlos Riofrío afirmando que no existe ninguna acefalía y que él ha sido designado como subrogante de forma legal. Mientras tanto, hay este proceso en el Consejo de Participación Ciudadana para poder elegir, ya sea de manera temporal, a un nuevo encargado y proceder con lo que sería el concurso ya de oposición y méritos para tener un contralor definitivo. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Rosana. Gracias por la invitación. Un saludo a todos a quienes nos ven a través de este importante medio. A mí me parece que es irregular el nombramiento del señor Riofrío. Él obviamente va a alegar que él está legal constitucionalmente ejerciendo funciones. Sin embargo, ¿quién lo nombró? Lo nombró alguien que no estaba ejerciendo su cargo. El contralor Celi, ¿sí?, en ese momento no se encontraba ejerciendo su cargo, por lo tanto no podía nombrar privado de la libertad bajo prisión preventiva a una autoridad. Entonces, ¿a quién le correspondía nombrar? A la subcontralora, ¿sí?, que en este caso era Valentina Zárate. Valentina Zárate tenía que haber procedido a nombrar ella sí una subcontralora que le reemplaza a ella en el cargo, porque a ella le correspondió subrogar al contralor titular. Entonces, a Valentina Zárate le correspondía nombrarle al señor Riofrío. Hicieron malas cosas. Ahora, Si es doctor, que perdone que le interrumpa en este punto, y porque ahí nos surge otra duda, esto de que la imposibilidad o la posibilidad de elegir un subrogante del subrogante del subrogante, que eso aparentemente tampoco era legal. O sea, tampoco es posible. Definitivamente la ley de la Contraloría se queda corta sin duda, porque nadie esperaba que se iba a producir simultáneamente la ausencia de la subcontralora y del contralor titular, ¿sí? Y de esa manera tenemos un vacío en la ley de la Contraloría. Entonces no cabía absolutamente nada más que la posibilidad que Valentina Zárate, en su calidad de contralora subrogante del subrogante, ¿sí?, designe a un subcontralor que la reemplace en caso de que se produzca su renuncia, como de hecho sucedió. Entonces, sí es un enredo jurídico, sin duda. La ciudadanía, de hecho, observa con bastante preocupación lo que está sucediendo, pero había esa salida. Esa salida era Valentina Zárate nombrando a Riofrío, y él sí podría haber actuado como contralor subrogante de la subrogante, y obviamente en ese caso al Consejo de Participación le correspondía convocar al concurso para que inmediatamente se designe titular, porque usted sabe que los subrogantes solamente reemplazan de manera temporal al contralor titular hasta que exista ese contralor por parte de una nominación del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación se ha demorado demasiado. ¿Sabe qué, Rosana? Yo creo que hace rato tenía que haberse convocado al concurso. No es un problema de ahora, es un problema de hace varios años atrás. Yo recuerdo que Julio César Trujillo, en su calidad de presidente del Consejo de Participación Ciudadana, visitó al entonces presidente Lenín Moreno, y entre los dos interpretaron la ley de la Contraloría. Recuerdo que el artículo 33 de la ley de la Contraloría fue interpretado por los dos. Ninguna de las dos autoridades podía interpretar ese artículo de la ley de la Contraloría, se arrogaron funciones. Y después de eso, usted tiene una cuestión muy particular, ¿no? En lugar de pedir que el procurador se pronuncie, en lugar de pedir que la Asamblea expida una ley interpretativa y aclare cómo hacemos con el artículo 33 y en reemplazo de Politz, si puede actuar Celi, no, interpretaron los dos presidentes en ese entonces como intérpretes de la ley. No les correspondía, lo hicieron. ¿Qué es lo que debía haber hecho desde ese entonces del Consejo de Participación? Convocar a concurso, porque dice clarito la ley: el subrogante le reemplaza al titular
mientras se designe por concurso al Contralor titular. Y en ese caso, ¿qué es lo que correspondía? Que convoquen a concurso, mientras realizan el concurso, podía actuar CELI, pero obviamente tenían que convocar a concurso mientras tanto. Y en unos 5 o 6 meses, como ahora lo dice la propia Sofía Almeida, presidenta del Consejo, se podía haber producido el reemplazo. Decidieron que iba a concluir el periodo CELI, cuestión absolutamente irregular. A él no le correspondía terminar el periodo, él tenía que ser reemplazado hace rato ya. Y lo que ahora nosotros pedimos es que inmediatamente convoquen al concurso. Si es que se demora 3, 4 meses, mientras tanto, bueno, tendremos que esperar la designación del titular y no tenemos contralor. El señor Refrío no puede actuar, sus actos serían inválidos, nulos, diría yo, inclusive, porque él no tiene la competencia para actuar, no ha sido legalmente nombrado por una autoridad que podía hacerlo. En este caso, CELI está privada de su libertad. Imagínense lo que sería permitir que el señor Carrión, defensor del pueblo, el señor CELI, privados de su libertad bajo prisión preventiva, estén suscribiendo acciones de personal, nombrando, removiendo funcionarios. Es impresentable eso. Entonces el señor CELI no podía nombrarlo al señor Refrío. Ahora, doctor Saidán, ¿por qué fue esta actuación del transitorio del Consejo de Participación de Julio César Trujillo respecto de Pablo CELI? Fue el gran error, dicen algunos sectores, el haberle dejado. Además que fue un caso específico que se dio con Pablo CELI. ¿Debemos pensar mal ahí? Totalmente, Rosana. Muy buena lectura la suya, y yo creo que debemos pensar mal. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no debemos olvidar la coyuntura política de ese momento. Estaban todo el mundo entusiasmado con esta idea que al fin una autoridad de control está destapando los actos de corrupción del correísmo. Eso así nos vendieron, ¿no? Pero bueno, de alguna manera gestión. hubo actuaciones que estuvieron bien, que la gente aplaudió, pero sin embargo este fue uno de los grandes errores. Exacto, pero con autoridad moral, ¿no? O sea, yo habría preferido que una autoridad independiente, una autoridad proba, alguien que sepa de control gubernamental, y no un político más, sea el que destape los actos de corrupción de los otros políticos. Yo creo que lo que la ciudadanía espera es que al fin llegue a esa instancia de control alguien que no tenga vínculos con las organizaciones políticas. Eso es lo que esperamos. Lastimosamente, Polit, usted recordará, tenía relaciones muy, muy cercanas con Lucio Gutiérrez, por eso es que obviamente fue el contralor de esa época. Después, Polit fue muy cercano al correísmo, ¿sí? Blindó a una serie de autoridades correístas. Y curiosamente delegaba algunas funciones a CELI, ¿sí? Y yo no sé qué les hizo confiar en que alguien que obviamente actuó muy de cerca con Polit pueda combatir la corrupción que él mismo permitió, pues, en su momento. En la época del correísmo, él, claro, se lava las manos y dice, no, yo no tuve nada que ver, fue la máxima autoridad del señor Polit. No, pues él fue parte de su círculo cercano. Entonces, desde ahí se cometió el error. Se confió en este señor, y este señor comenzó a investigar el caso Singh, usted recordará, Rosana, algunos otros casos, y como parte de las investigaciones, ellos establecieron indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía. La Fiscalía acusó y finalmente se determinó la responsabilidad penal de los correístas, de algunos correístas, por algunos episodios de corrupción. Sin duda, como usted dice, muy bien que se haya actuado desde la Contraloría, desde la Fiscalía, desde la Justicia Penal, pero mire después lo que se descubrió. El caso de las Torres es un caso muy preocupante, mire que hace rato en Estados Unidos el sobrino del señor CELI ya estaba siendo investigado, aceptó su responsabilidad, y sin embargo acá la Fiscalía no habría investigación alguna contra CELI. Entonces a mí me llamaba la atención que mientras avanzaba el caso, y el sobrino del Contralor decían que obviamente no iba a actuar así nomás, sin la anuencia de su tío, resulta que aquí se enteran después de un año o un poco más
de que él también está involucrado. Entonces, a mí me pareció o ingenuidad, ¿sí? O lentitud al actuar. Pero sin duda, el señor Celi hace rato que tenía que responder ante la justicia y hace rato que ya no tenía que estar en el cargo. Ahora, doctor Saidán, nos preguntamos si el señor Riofrío no puede actuar y cualquier acto que él haga dentro de la Contraloría podría ser nulo luego. ¿Qué va a pasar con la Contraloría hasta que se llame a un concurso para tener ya el Contralor titular? ¿Realmente está en acefalía? ¿Puede quedarse una entidad como la Contraloría sin alguien al frente por 2, 3, 4, 6 meses? Probablemente un concurso que podría incluso alargarse más. La presidenta del Consejo de Participación ha hablado de 4 o 6 meses. Yo no entiendo por qué. Se podrían acortar los plazos sin ningún problema. Yo diría que en unos 2, 3 meses se podría tener contralor titular, legal, constitucionalmente nombrado. Mientras tanto, nadie puede actuar. Eso sí hay que decirlo, porque en el orden de sucesión ya no tenemos su contralor. No tenemos su contralora que haya reemplazado a Valentina Zárate después de su renuncia. Entonces, yo creo que frente a esa ausencia de estas dos autoridades, Contralor titular y Subcontralora, definitivamente lo que corresponde es esperar al desenlace del concurso, porque nadie puede ocupar ese cargo por ahora. Está en acefalía la Contraloría. Lo que sí hemos planteado algunos constitucionalistas, aunque resulte complejo, es que se expida en la Contraloría alguna resolución para detener los plazos, los términos que están corriendo, porque resultaría que estarían beneficiándose algunas autoridades que están siendo investigadas a través de exámenes especiales, a las cuales se les podría imponer glosas de poco tiempo, pero lastimosamente, como siguen corriendo los plazos, los términos, ellos resultarían beneficiados, ¿no? Porque podría caducar la potestad de control o la potestad sancionadora, perdón, de la Contraloría. Entonces, creo que sí es importante atender a eso, porque mientras todo esto pasa, se están frotando las manos los corruptos que están siendo investigados por la Contraloría, porque saben que al no existir autoridad, puede ser que al poco tiempo se declare ya caducada la potestad de la Contraloría y resulten beneficiados de ellos. Entonces, ojalá que ese tema urgente, prioritario, se atienda en la Contraloría, que se vea la manera de expedir esa resolución y el Consejo convoque ya. Yo no entiendo por qué no convoca. Si ellos dicen que se demora, que están esperando una partida presupuestaria, es hora de que convoquen ya el concurso y pidan los recursos, economicen de todo lo que supone los gastos del concurso, para que no se presente como excusa, lo que pasa es que no me han asignado los recursos, lo que pasa es que demora mucho tiempo. No, a ver, se produjo la renuncia, ya no tiene más excusa, convoquen al concurso y economicen costos. Yo no entiendo por qué razón no pueden hacer un concurso rápido. Digamos que es un tema de voluntad política únicamente, de toma de decisiones. O sea, ya no hay ninguna otra limitación ahí. Voluntad política, lo que hace falta es voluntad política en los consejeros. Convoquen al concurso y mientras les asignan los recursos, ¿sí?, adelanten ya con el registro de postulantes. Obviamente quien se crea con la experiencia, que tenga formación, experiencia en el control gubernamental, pueda presentar su carpeta, se puedan examinar los méritos, se pueda convocar a una audiencia para que demuestren también sus capacidades los postulantes. En oposición se designa el mejor y en unos 3, 4 meses podremos tener un contralor titular. Esperemos que no tenga nada que ver ni con UNES, ni con el Partido Social Cristiano, ni con CREO, ni con ninguna organización política, porque el temor que tenemos los ciudadanos es que los políticos ya estén atrás de ese organismo. Ha sido la historia de este país. La Contraloría, la Fiscalía, las Cortes han sido los organismos más apetecidos por los políticos. Esperemos que permitan los políticos que se designe a alguien por sus méritos y no por su cercanía con el poder político.
Y ahora, doctor Saidán, todo esto nos ha llevado también a repensar o a retomar el tema de la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana. Ya hubo un proceso que se inició antes de las elecciones, sin embargo, Guillermo Lasso se ha pronunciado también en el sentido de en algún momento convocar a una consulta popular precisamente para decidir sobre este organismo. Sí, efectivamente. Hay una discusión con respecto a si mantenemos al Consejo dentro de la institucionalidad o prescindimos de él. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo en esa discusión y le digo por una razón, Rosana. Al margen del lugar donde esté o en manos de quien esté la potestad nominadora de autoridades de control y de justicia, vamos a continuar con los mismos problemas de interferencia de los políticos en los concursos, si es que no nos fijamos mejor en lo medular, cómo realizamos concursos más transparentes. Puede volver a la Asamblea Nacional la potestad nominadora. Aquí yo creo que las cosas no van a cambiar. Va a pasar lo mismo que pasa en el Consejo. Yo creo que es hasta más difícil que entre 137 asambleístas se pongan de acuerdo para designar autoridades antes que entre 7. La legitimidad de origen está, porque obviamente los consejeros también son electos con el voto popular. Así que yo creo que lo principal es preguntarnos cómo garantizamos concursos más transparentes antes de qué órgano es el que nombra a las autoridades. Entonces, a mí me parece que el presidente Lasso ha comenzado muy bien su gestión, sin duda, ha comenzado muy bien su gestión, que no desperdicie su tiempo en estas discusiones inútiles de si mantenemos o no al Consejo de Participación, cuando tenemos problemas mucho más complejos en el país. Por ejemplo, a mí me gustaría que el Consejo de Participación Ciudadana trabaje más en la rendición de cuentas. Nadie le presta atención a esa competencia que ellos tienen. Eso es lo más importante para detectar oportunamente los actos de corrupción. Se necesita que ellos presenten ante la ciudadanía los resultados de su gestión y si es que la ciudadanía organizada ve algo irregular, inmediatamente pueda poner en alerta a las autoridades de justicia, de control, para que puedan investigar, qué sé yo, alcaldes, prefectos, que usted ha visto han estado inmersos en actos de corrupción. Entonces yo creo que el Consejo de Participación no debe ser visto solamente como el órgano que designa autoridades. Tiene que ser visto como un órgano que puede servir para hacer efectiva la rendición de cuentas. Es una de sus competencias, ¿no? Ahora, doctor Saidán, avanzando en otros casos también que han estado en la palestra pública en estos días, el del defensor del pueblo, al cual usted ya se refirió hace un instante y calificó efectivamente como impresentable que desde la cárcel sigan estando al frente de las instituciones, sigan despachando. Sin embargo, las posibilidades de elegir o de designar dentro de este organismo no son iguales a lo que está ocurriendo en la Contraloría. La situación de la Defensoría también es grave, ¿no? Fue terrible ver que el señor Carrión, mientras estaba cumpliendo su prisión preventiva en la cárcel 4, esté suscribiendo acciones de personal removiendo funcionarios, autoridades que le resultaban incómodas y que ya no le eran leales. Obviamente, pues las autoridades de la Defensoría del Pueblo estaban preocupadas por la institución. Entre otras cosas, ellos ¿qué tenían que presentar? Tenían que presentar un proyecto de ley sobre el caso del aborto por violación. Imagínense que todo eso esté detenido, que esté, que se haya hecho al apuro, se lo hizo al apuro por parte de las autoridades que quedaban en funciones. Entonces, fue una irresponsabilidad del defensor del pueblo, ¿sí? Pretender aferrarse al cargo, ¿sí? Después de haber perdido toda legitimidad, ¿no? Yo no me quiero pronunciar, por ejemplo, sobre un caso súper delicado como es el abuso sexual. No me quiero pronunciar ni a favor ni en contra del señor. Parece que es algo muy delicado que hay que dejar a la justicia penal. Pero sin duda lo que vio la ciudadanía es un tipo ebrio, a una autoridad ebria, ¿sí? Mientras se tenía que cumplir un toque de queda en el país. Entonces, el solo incumplir un toque de queda por parte de una autoridad ya hace impresentable y le resta legitimidad a su gestión. Entonces, doctor Saidán, digamos, la fuerza del defensor o la defensora del pueblo en este caso es precisamente su moral, su ética. Eso es lo que le da la condición de ser defensor del pueblo. Totalmente de acuerdo.
él, en su condición de defensor de los derechos de la naturaleza, defensor de los derechos de los habitantes del territorio ecuatoriano, tenía que obrar con el ejemplo, ¿no? La ética pública es fundamental. Para exigir ética a los ciudadanos, primero nosotros como autoridades debemos tenerla. Entonces fue impresentable que el señor Carrión, ¿sí? Beba en un horario en el que estaba restringida la circulación, ¿sí? Y atienda asuntos, porque claro, la excusa ha sido, es que el señor Carrión estaba recibiendo al señor Falconi porque tenían que tratar asuntos profesionales, y no le podía recibir en el despacho, ¿acaso, al señor Falconi? ¿No le podía recibir en horarios de oficina, acaso? A la medianoche se atienden asuntos de la oficina, por favor. Entonces, esas excusas que se han presentado desde el círculo cercano de Carrión son impresentables. Él también hace rato tenía que haber anunciado. Estamos en una crisis de institucionalidad, justamente por la falta de ética de las autoridades. Tenemos, mire, el alcalde de Quito, aferrado a su cargo. Y ese era justamente el otro tema sobre el cual yo le quería consultar. Estas medidas cautelares detuvieron precisamente la designación ya de guarderas, o de que Guarderas asuma ya la alcaldía, pero la fiscalía ha intervenido. Conocemos, me parece que se informó el día de ayer sobre esta intervención a los jueces que otorgaron estas medidas por parte de la fiscalía. Bueno, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María Carmen Maldonado, anunció que se dictó medida preventiva de suspensión con respecto a 6 funcionarios judiciales. Actuó oportunamente, tengo que decirlo, el Consejo de la Judicatura, muy bien por el Consejo. Y luego de eso tiene usted que la Fiscalía ha ganado ya los despachos, domicilios de los jueces involucrados. A mí también me llamó muchísimo la atención que esta solicitud de medidas cautelares de la defensa de Yunda se ingrese como un caso de violencia, cuando tenía que ingresarse como un caso de garantías. Y después, a las 3 horas, se conceden las medidas cautelares. Nosotros tenemos que esperar a veces 3 semanas, a veces meses, para que nos contesten las solicitudes de medidas cautelares. Y resulta que al señor Yunda le contestan a las 3 horas, le conceden las medidas cautelares. Está suspendida la ejecución de la resolución de la alcaldía, nos gusta o no, eso sí, hay que decirlo lastimosamente. Yo creo que fue una barbaridad que este juez haya concedido las medidas cautelares, pero creo que el señor Guarderas ha obrado bien en el sentido de ser prudente, esperar para que no exista después excusas, digamos, para decir que los actos del alcalde subrogante no son válidos. Entonces hace bien en esperar y hace bien en recurrir a la justicia penal para que se investigue un sorteo que al parecer habría presentado irregularidades. Tendremos que esperar también qué es lo que dice el Consejo de la Judicatura. Recién ha iniciado la investigación, pero obviamente llama la atención a todos los abogados, al menos constitucionalistas, que se haya concedido tan rápido una medida cautelar y de manera tan absurda, ¿no? Porque no cabía esa medida cautelar. Pero claro, las decisiones de los jueces hay que cumplirlas, lastimosamente, así estén equivocadas, como en este caso, y creo que se detiene por un momento también la posesión del señor Guarderas, la subrogación del señor Guarderas como alcalde de Quito. Mientras tanto, el señor Yunda da señales de desesperación, de aferrarse a su cargo. Él no quiere irse. Ya ni siquiera, definitivamente. No quiere irse. Lo ha dicho, No que él fue irse. elegido por el pueblo y que él tiene todo el derecho a seguir siendo el alcalde. Sí, pero este señor tiene que entender que en el COTAD existe la figura de la remoción, y si es que equivocada o no, de manera equivocada o no, el Consejo ya lo removió y esa decisión se ratificó en el Tribunal Contencioso Electoral, él tiene que cumplir su palabra. Él mismo dijo, yo no tengo ningún problema en retomar mis negocios, mis medios de comunicación. Si el Tribunal Contencioso Electoral no me da la razón, yo no tengo problema en salir, en salir de la alcaldía. Bueno, cumpla su palabra y retire ese señor, porque lastimosamente los problemas graves de la ciudad están sin solución. Mire que el metro de Quito nos está pasando lo mismo que pasaron ustedes con el Plan Vía, ¿sí? Una obra que por múltiples errores de autoridades, ¿sí?, fue postergada en su operatividad. Lo mismo estamos pasando con el metro de Quito. Y mientras tanto, el señor Yunda, aferrado a su cargo, reciclando funcionarios, porque ya ni siquiera le están aceptando altos cargos las personas de su círculo, sino solamente los exfuncionarios, los está invitando a que vuelvan a formar parte del municipio para de algún modo enviar el mensaje de que él va a seguir en funciones. Él ya no cuenta con legitimidad,
hay sospechas de que su defensa habría actuado de manera irregular con ese sorteo, así que, insisto, es también impresentable que una autoridad así siga al frente de los destinos de la ciudad. Un último tema que yo quisiera abordar con usted, doctor Saidán, tiene que ver con lo recientemente ocurrido en un canal que está en manos del Estado, como es TC Televisión, y con un programa que se estrenó el domingo pasado de La Posta, en el que claramente hubo una agresión, diría yo, al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Pero esto se da además en un momento en el que se está debatiendo, que ha sido ya entregado a la Asamblea Nacional, este nuevo proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación, si no me equivoco en el nombre exacto, que fue remitido ya por el presidente Lasso para su debate, y otros temas que empiezan a salir nuevamente a la luz, como es de la autorregulación de los medios, y al parecer, de acuerdo a algunos sectores, de esta imposibilidad que tendrían los medios, lo que quizás podría llevarnos a sospechar la necesidad o la intención de tener nuevamente una Supercom. Sí, definitivamente fue una época de triste recordación, la época de la Supercom en manos del señor Carlos Ochoa, ¿sí? El señor Ochoa persiguiendo los medios de comunicación que básicamente de algún modo expresaban discrepancias con la gestión del gobierno de turno, fue un precedente muy preocupante en la historia democrática del país, ¿sí? Se acataron voces críticas, hubo censura, autocensura, provocada justamente por el temor a ser sancionados, a ser multados, por temor a quebrar medios de comunicación, por acumular tantas multas. Algunas, obviamente, con razón, y otras definitivamente simplemente por el ánimo de persecución. Yo creo que ese extremo es malo, pero tampoco a mí me llega a convencer el otro extremo, ¿no? Libre expresión, autorregulación, y esperemos a que el señor Vivanco, a que el señor Boscán se autorregule algún día, ¿no? Porque pero bueno, quizás no la autorregulación no solamente nace, en este caso, del propio periodista, nace de los medios, de las agremiaciones, nace también de la ciudadanía, y podemos decir que ahí un ejercicio de autorregulación fue precisamente lo que ocurrió. El programa La Posta tuvo que disculparse y fue retirado del aire. Sí. Quizás no debió haber ocurrido, ¿no? La autorregulación quizás debió haberse dado antes. Esto no debió llegar a suceder a través de un medio que, como decía hace un momento, quizás es mucho más grave al estar en manos del Estado ecuatoriano. Sí, es que efectivamente ese es el problema, ¿no? Que en este caso tuvimos que llegar a una agresión racista grotesca para que ellos se vean obligados, forzados a separarse del programa de TC Televisión. Ellos han dicho que ellos no se van a someter a los códigos del canal porque ellos tienen otro tipo de estilo irreverente. A ver, eso no es ningún estilo irreverente. Esa es una forma de hacer periodismo que avergüenza al propio gremio. Los propios periodistas han mostrado su indignación por lo que ha hecho La Posta. A mí ese estilo de periodismo no me causa gracia. A mí ese estilo de periodismo me parece que es una clara extralimitación que ya desborda los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión obviamente tiene que asegurar el libre flujo de ideas, de opiniones, de información, pero con un claro límite: la honra de los demás, la reputación de los demás. Por ejemplo, usted tiene en el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos un claro límite. Dice, no se puede hacer apología, no se puede hacer incitación al odio, a la violencia, no se puede avalar mensajes racistas. Eso de utilizar dardos para expresar su rechazo a un líder indígena, que por más que a nosotros no nos parezca su estilo de conducir a la organización, definitivamente desborda los límites de la libertad de expresión y debía hacerse efectiva la respuesta ulterior. Yo creo que no se tenía que quedar solamente en sale de la programación y no ha pasado nada y nos comprometemos a mejorar de aquí en adelante en cuanto a las prácticas periodísticas. Me parece que no.
Yo sí creo que en este caso se tenía que responder inclusive penalmente. Ya casos así extremos, yo no he visto, la verdad, últimamente en los medios de comunicación algo así. He visto más bien interesantes prácticas periodísticas en donde se opina libremente, en donde se atacan las ideas, no a las personas. He visto un quehacer periodístico muy ético, muy profesional. Sin embargo, estas malas prácticas no pueden normalizarse. El problema de la Posta es que llegó a convertirse en algún momento en el referente de información, ¿no? En la fuente primaria de información, al punto que usted tenía grandes noticieros de los grandes canales nacionales dando ciertas informaciones en base a la información de la Posta. No, eso yo creo que tiene que llamar la atención también de los medios tradicionales en el sentido de no tener como principal fuente a un medio que hace mofa con el machismo, con el racismo. Usted recordará lo que pasó con Marcela Guiñaga también, ¿no? Marcela Guiñaga pudo haber tenido una gestión que muchos de nosotros pudimos haber cuestionado, sin duda, como ministro del Ambiente, como asambleísta, pudimos criticar esa gestión. Sin embargo, ya comentarios machistas que ofenden a la mujer, no solamente a Marcela Guiñaga, se dieron en este espacio. Entonces no es la primera vez. Ahora, ¿qué efectos cree usted, abogado Saidam, que va a tener lo ocurrido respecto de la Posta en el debate ya respecto de la ley? Sí, yo creo que no va a tener un efecto un efecto mayor, porque veo yo que se ha hablado mucho de la autorregulación, que tenemos que permitir que se produzca la autorregulación y los códigos de ética de los canales, de las radios, de la prensa escrita, se cumplan, ¿sí? Pero yo creo que ha sido una manera muy laxa, digamos, de abordar la problemática. Yo creo que hay que preguntarles también a los ciudadanos qué es lo que quieren. Mire que en la libertad de expresión no solamente están involucrados periodistas, comunicadores, también están involucrados los ciudadanos. Y los ciudadanos son los que también tienen que participar en esta socialización de la ley de libertad de expresión. Creo yo que no hay que olvidar la dimensión social de la libertad de expresión. Nos estamos enfocando mucho en la dimensión individual, en el quehacer periodístico, pero yo creo que también no hay que olvidar a los ciudadanos, ¿no? Que pueden resultar afectados. Mire, a mí me preocupa algo en particular, la interferencia de ese tipo de medios en la acción de la justicia. No sé si usted observó que hace pocos días se transmitió, por ejemplo, un programa especial sobre el asesinato de Efraín Rales. En ese caso, el señor fiscal da una entrevista a La Posta, ¿sí? Da una entrevista y da detalles de quién piensa él está involucrado en el asesinato de Efraín Rales. ¿No se supone que es reservada la investigación? ¿No se supone que hay que respetar, no hay que entorpecer la acción de la justicia? Yo creo que hay que ser prudentes en la información que transmitimos a la gente. No por obtener primicias podemos revelar cuestiones que están, investigaciones que están en curso. Entonces, las malas prácticas no han cesado en La Posta. Por eso es que yo particularmente no soy partidario de la autorregulación, tampoco de una supercoma al estilo Carlos Ochoa, no, pero sí un punto medio en donde sí se pueden hacer efectivas las responsabilidades ulteriores, sí, pero sin ese ánimo de perseguir, permitiendo que los periodistas puedan cumplir con su trabajo, puedan informar a la ciudadanía, la gente también puede expresarse libremente sin temor a ser sancionados, pero que sí exista responsabilidad ulterior. Es lo que nos dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Nos dice prohibición de censura previa y se permite responsabilidades ulteriores. Creo que hacia allá tenemos que ir cuando hay casos como el de La Posta, porque tampoco creo que tenemos que llegar a la hipersensibilidad de las autoridades o de los líderes políticos y pasar sancionando, repudiando espacios de opinión en donde debe asegurarse amplios márgenes de libertad, pero con respeto, con tolerancia, sin racismo, sin machismo. Me parece que esas 4 condiciones no las ha cumplido La Posta y no es la primera vez, ya son varias. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Salim Saidam. Él es catedrático universitario experto en Derecho Constitucional.